Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi cuñada comparó mi sueldo de CEO con su mayordomo, y revelé su secreto familiar en la cena. El otro día, durante una cena familiar que organizamos en nuestra casa, solté una verdad que llevó a que mi cuñada y su esposo decidieran divorciarse. Ahora mis suegros me están echando la culpa de todo el asunto. Mi esposa está completamente de mi lado, pero aún así quiero saber si actué bien o no. Les cuento la situación completa. Mi esposa, 33, y yo, 36, llevamos 8 años juntos, 5 de ellos casados. En general, me llevo bastante bien con su familia, excepto con su hermana. Mi cuñada, vamos a llamarla Sofía, 38, es simplemente una persona difícil de tratar. Es como si se hubiera quedado atrapada en su época de secundaria, con esa actitud de creerse mejor que los demás. Desde que la conozco, siempre ha sido muy prepotente, y creo que nunca le he caído bien porque mantengo mi distancia con ella. Tiene la costumbre de hacer comentarios hirientes sobre otras personas y dar cumplidos con doble sentido. La mayoría de la gente prefiere ignorarla, pero yo a veces decido responderle, que es exactamente lo que pasó en esta cena familiar que organizamos el fin de semana pasado. Habíamos invitado a toda la familia para celebrar un logro importante en mi carrera. Me acababan de ascender a CEO de la empresa. Era un momento muy especial para mí, no solo por el aumento de sueldo, sino porque era una posición muy prestigiosa por la que había trabajado muchísimo. Toda la familia sabía que convertirme en CEO había sido mi meta desde siempre, y que tenía buenas posibilidades de lograrlo. Por eso me pareció especialmente desagradable lo que Sofía hizo. La verdad es que no queríamos invitar a Sofía, pero siendo parte de la familia, tuvimos que hacerlo para evitar problemas. Después de la cena, cuando mi esposa y yo anunciamos la noticia de mi ascenso, todos me felicitaron muy contentos, menos Sofía. Ella se quedó sentada con una expresión extraña en su cara, sin mirar a nadie. Todos lo notaron, pero nadie dijo nada. Incluso su esposo, llamémosle Jacob, me felicitó con mucho entusiasmo, aunque probablemente porque no sabía lo que estaba por venir. Cuando todos se habían calmado y vuelto a sentar, Sofía me preguntó directamente cuánto iba a ganar con mi nuevo puesto. Era una pregunta bastante personal e inapropiada, especialmente considerando nuestra relación tensa. Mi esposa intentó suavizar el momento diciendo que no tenía que responder, pero decidí hacerlo y le dije la cantidad. Sofía empezó a reírse, lo cual me pareció muy irrespetuoso. Le pregunté qué le parecía tan gracioso, aunque probablemente no debería haberlo hecho conociendo cómo es ella. Con una sonrisa burlona me dijo que le parecía gracioso que estuviera tan orgulloso de este ascenso cuando incluso con él seguiría ganando cacahuates. Agregó que era adorable que estuviéramos celebrando porque le ayudaba a poner las cosas en perspectiva, ya que según ella, mi salario anual era aproximadamente lo mismo que su esposo le pagaba a su mayordomo. Se hizo un silencio incómodo en la sala, porque todos se dieron cuenta de que había cruzado un límite. Es cierto que Jacob es muy rico, pero es porque heredó la fortuna de su padre, dueño de una cadena exitosa de gimnasios. No es justo comparar su situación con la mía, ya que yo no vengo de una familia adinerada. Mis padres son personas normales con trabajos normales, y estoy muy orgulloso de haber llegado hasta aquí por mi propio esfuerzo. Además, mi nuevo salario era bastante bueno, no había razón para burlarse, pero ella quería humillarme. Es verdad que Jacob tiene personal doméstico que hace todo en su casa. Estoy seguro de que mentía sobre el salario de su mayordomo, y como se estaba riendo mientras lo decía, no podía tomarlo como una simple broma. Algo dentro de mí se activó, y decidí responderle con la misma moneda. Le pregunté tranquilamente si sabía que Jacob no solo le pagaba bien a su mayordomo, sino que probablemente gastaba la misma cantidad en su amante. Cuando dije eso, nadie supo qué decir por unos segundos, y después todo explotó. Sofía empezó a gritarme, diciendo que estaba mintiendo, y que había perdido la cabeza. Jacob trataba de calmarla. Mis padres y mi esposa se quedaron callados, pero mis suegros me exigieron que me retractara porque había ido demasiado lejos. Me negué a hacerlo, y poco después Jacob se llevó a Sofía de la casa mientras ella seguía gritándome. Mis suegros los siguieron, dejándonos solo a mí, a mis padres y a mi esposa. Después de unos minutos de silencio, mi esposa me dijo que había hecho bien en mantenerme firme, que alguien tenía que poner a su hermana en su lugar, y se alegraba de que hubiera sido yo. Mis padres también me apoyaron, diciendo que el comentario de ella había sido innecesario, y que ella había iniciado todo, así que se merecía mi respuesta. Y para aclarar, no me inventé nada sobre Jacob. Ha estado engañando a Sofía durante los últimos meses y lo sabíamos, pero no se lo habíamos dicho. No era para proteger a Jacob ni para vengarnos de Sofía, simplemente nos enteramos por casualidad, y ni siquiera teníamos pruebas, así que no sabíamos cómo decírselo. Mi esposa y yo los vimos hace un par de meses en un restaurante fuera de la ciudad. Jacob estaba cenando con una mujer que no conocíamos. Intentaba pasar desapercibido usando una sudadera en lugar de su ropa habitual y llevaba gafas dentro del restaurante, lo cual nos pareció raro al principio.
Nuestra mesa estaba ubicada de manera que podíamos ver su cara claramente. Al principio no lo reconocimos, pero cuando nos dimos cuenta de quién era, todo tuvo sentido. Nunca lo confrontamos porque al principio estábamos sorprendidos, y después se volvió muy incómodo mencionarlo. Si él nos vio y supo que lo habíamos descubierto con otra mujer, nunca lo demostró. Después de ese día nos encontramos con él varias veces y actuó completamente normal, como si no supiéramos nada. Así que o decidió no mencionarlo, o tal vez ni siquiera nos vio, pero de cualquier manera sabíamos lo que estaba pasando. Mi esposa y yo discutimos muchas veces si debíamos contarle a Sofía. Por un lado, sentíamos que era lo correcto informarle, pero por otro lado, no teníamos pruebas. Si ella decidía confrontar a Jacob y él lo negaba todo, no podríamos respaldar nuestra acusación. Conociendo a Sofía, probablemente nos culparía de intentar arruinar su matrimonio si decidía creerle a Jacob. Al final decidimos que, sin pruebas, era mejor mantenernos al margen y dejar que Sofía lo descubriera por sí misma, o esperar a que Jacob confesara. Tomamos esta decisión principalmente porque si Jacob lograba convencerla de que no estaba haciendo nada malo, ella nos convertiría en los villanos de la historia. No queríamos eso, pero en la cena simplemente no pude contenerme. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo, y honestamente tampoco me sentí mal después. Solo empecé a cuestionarme lo sucedido cuando mis suegros me contaron que Sofía y Jacob habían decidido separarse, y que ella se había mudado de vuelta con sus padres al día siguiente de que revelé la verdad. Es una situación muy triste porque llevan juntos mucho más tiempo que mi esposa y yo, 16 años de relación y 14 de matrimonio. Tienen una hija de 13 años y ahora con el divorcio, va a ser muy difícil para ella también. Todo esto es muy triste, pero no entiendo por qué me culpan a mí. Si se están divorciando es porque Jacob decidió engañar a Sofía. Yo solo dije la verdad porque ella me estaba molestando e intentando humillarme, pero por alguna razón mis suegros están tratando de hacerme sentir culpable y responsable de todo, lo cual me parece injusto. Mi esposa está completamente de mi lado, e incluso está dispuesta a dejar de hablar con sus padres, pero antes de llegar a ese extremo, quiero asegurarme de que estamos haciendo lo correcto. ¿Creen que mis suegros tienen razón y que fue malo de mi parte mencionar la infidelidad como respuesta a los comentarios de mi cuñada sobre mi salario? Mis suegros reconocen que lo que ella dijo fue innecesario y con intención de humillarme, pero aún así, creen que debí pensar en las consecuencias antes de hablar. Como hay una niña involucrada, dicen que debí ser más considerado y no soltar la verdad sin pensar, solo por querer vengarme. También me dijeron que Sofía habló con Jacob y aparentemente el romance había terminado el mes anterior. Según él, solo había sido una aventura corta con una exnovia de la secundaria, nada serio que pudiera dañar su matrimonio, por lo que decidió no contárselo a Sofía, e incluso bloqueó a la otra mujer en todas partes para no caer en la tentación. Jacob estaba intentando compensar a Sofía porque se sentía muy culpable por haberla engañado, y mantenerlo en secreto, pero ahora que se supo la verdad, él confesó todo y su matrimonio se arruinó porque Sofía, sin importar cuándo terminó la aventura o cuánto duró, decidió que ya no podía confiar en él. No la culpo por eso, yo probablemente habría hecho lo mismo en su lugar, pero me siento algo mal por la situación actual a pesar de su comportamiento. Sé que ella realmente amaba a Jacob y su hija tendrá que lidiar con las consecuencias del divorcio. No será fácil para ninguno, y por lo que escucho, incluso Jacob estaba tratando de arreglar las cosas. Aunque no simpatizo con los infieles, estoy considerando todo eso. Es cierto que hablé por enojo, pero no creo que eso haga que estuviera equivocado. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, sí, lo dije por venganza, pero eso no significa que fuera mentira. Sin embargo, mis suegros no están de acuerdo y quieren que me disculpe con Sofía, o que intente arreglar las cosas, algo que me niego rotundamente a hacer. Entonces, ¿soy el malo por revelar la infidelidad de mi cuñado porque su esposa me insultó? Actualización 1. Hola a todos, gracias por tomarse el tiempo de comentar en mi publicación. Decidí hablar con mis suegros para decirles que era una pena que esta información saliera a la luz de esta manera, pero que no me arrepiento. Durante la cena fue Sofía quien me provocó y ya era hora de que alguien la pusiera en su lugar. Además, con mi esposa apoyándome, sinceramente no creo haber hecho nada malo. Así que llamé a mis suegros esta mañana, unos días después de nuestra última conversación, y les dije que mantengo mi posición, y que si esperaban que me disculpara con Sofía o hablara con ella, podían olvidarlo. Sorprendentemente, cuando dije esto se pusieron furiosos, y empezaron a gritarme por teléfono, diciendo que había arruinado la vida de su hija, y que lo mínimo que podía hacer era disculparme o al menos fingir que lo sentía. Me gritaban que su hija no se merecía esto, y que yo no tenía derecho a hacerle esto, lo cual fue muy extraño, porque yo no había hecho nada. Si tenían que estar enojados con alguien, debería ser con quien la engañó, no conmigo. Intenté razonar con ellos, y hablar tranquilamente, pero no escuchaban, solo seguían gritando, así que también perdí la paciencia.
Les grité que era muy bonito que estuvieran tan preocupados por su hija adulta, pero que yo no era quien estaba arruinando su vida, sino su esposo. Y lo más importante, si ella hubiera aprendido a ser amable con la gente, y mantener la boca cerrada, nada de esto estaría pasando, y podría seguir viviendo felizmente ignorante mientras Jacob seguía engañándola. Así que tal vez deberían pensar en qué hicieron mal al criarla. Al final les dije que no iba a fingir que me arrepentía, porque nada de esto era mi culpa, y que si querían cortar lazos conmigo, sería su pérdida. Colgué y hablé con mi esposa sobre todo lo que sus padres habían dicho. Por supuesto, ella es quien más está sufriendo con todo esto porque es su familia, pero tiene muy claro lo que quiere. Sabe que la forma en que están actuando es inaceptable y me ha dicho que se mantendrá a mi lado, y no hablará con ellos hasta que me pidan disculpas sinceramente. Me siento muy afortunado de tener una esposa tan comprensiva que está dispuesta a apoyarme en las buenas y en las malas, incluso contra su propia familia. Es realmente una bendición. En fin, hemos decidido cortar toda comunicación con sus padres hasta que entren en razón, y se disculpen por su comportamiento. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde el problema en la cena. Como mencioné antes, Sofía había estado viviendo con sus padres, pero su hija se había quedado con Jacob, probablemente porque no sabía exactamente qué había pasado entre ellos. Sin embargo, ayer nos enteramos de que incluso su hija se había mudado con Sofía, porque Jacob finalmente le había contado lo que pasó y por qué su madre lo estaba dejando. Nos enteramos por el propio Jacob, ya que no tenemos contacto con nadie más de la familia. Mi esposa y yo mantenemos firmemente el no contacto con ellos. Jacob vino a visitarnos ayer para hablar conmigo. Se veía muy cansado y estresado, y lo primero que me dijo fue que no debería haber mencionado el tema ese día. Al parecer, él siempre supo que lo habíamos visto en el restaurante porque él también nos vio, pero trató de actuar normal y fingir que nada había pasado, lo cual funcionó por un tiempo. Me dijo que solo tuvo la aventura porque estaba pasando por un momento difícil con Sofía y se distrajo, pero que como hombre yo debería haber entendido su situación y mantener la boca cerrada. Lo hacía sonar como si yo le debiera lealtad por algún tipo de código de hermanos, lo cual era ridículo porque lo último que un infiel debería predicar es sobre lealtad. Además, ni siquiera éramos amigos. Jacob y yo apenas hablábamos en las reuniones familiares, nada más. Así que no le debía nada y le dije que lamentaba no haberle dicho la verdad a Sofía antes, porque honestamente deberíamos haber hecho lo correcto y contárselo mucho antes, para que ella pudiera decidir qué hacer. De todas formas, ni mi esposa ni yo íbamos a fingir que nos arrepentíamos de haberle dicho a Sofía sobre su infidelidad, y si esperaba que lo ayudáramos con el divorcio o la custodia, podía olvidarlo porque no iba a pasar. Entonces se enojó mucho y me dijo que esa mañana le había contado a su hija exactamente por qué él y Sofía estaban peleando, y ella estaba tan disgustada que decidió mudarse en menos de una hora, y no le ha hablado desde entonces. Por su forma de decirlo, era obvio que intentaba hacerme sentir culpable por destrozar a su familia, pero le dejé claro que si mis suegros no habían logrado hacerme sentir mal por esto, él tampoco lo haría. Es decir, sí me da pena que pasen por esto porque nadie debería vivir algo así, pero se lo buscaron ellos mismos y Jacob, menos que nadie, tiene derecho a hacerse la víctima. Así que cuando me pidió que le dijera a mi esposa que convenciera a Sofía y a su hija de volver con él y no seguir con el divorcio, le dije que no haría nada de eso. Mi esposa no estaba presente porque tenía una llamada importante de trabajo, pero después de que él dijera eso, la llamé, le conté lo que había dicho y ella le dijo que no haría nada por él. Él había creado este problema y podía resolverlo solo. Fue entonces cuando Jacob también perdió la paciencia y empezó a insultarnos. Fue especialmente bajo cuando dijo que lo que Sofía había dicho en la cena ni siquiera estaba tan lejos de la verdad, que probablemente por eso me había dolido tanto. Me llamó perdedor, y dijo que usaría sus contactos para cancelar mi ascenso. Así que le respondí llamándolo un producto sin talento del nepotismo, y parece que eso realmente le molestó porque casi me golpea, pero se detuvo en el último momento cuando escuchó a mi esposa gritar que llamaría a la policía si no se iba. Se fue maldiciendo y eso fue todo. Estuve preocupado un tiempo pensando si realmente podría cancelar mi ascenso usando sus contactos porque tiene bastante influencia, pero mi esposa me tranquilizó diciendo que era poco probable ya que yo había sido un excelente empleado, y mis jefes me valoraban mucho. Además, si en todos estos años ni siquiera había podido conseguirnos ascensos, era poco probable que pudiera hacer que nos despidieran. Me dijo que solo quería intimidarme y por eso lo dijo sin pensar, pero que en realidad no podría hacer nada y era una amenaza vacía. Aún estoy algo preocupado porque mi ascenso está en proceso. Espero que mi esposa tenga razón sobre esto. Actualización 3. Han pasado 2 días desde que Jacob vino y, afortunadamente, no tengo nada de qué preocuparme, porque hoy en el trabajo, mi jefe me dijo que el papeleo y el personal están listos, y puedo empezar el entrenamiento para mi nuevo puesto, así que no creo que Jacob pueda hacer nada ahora, lo cual me tranquiliza por completo.
Incluso hablé informalmente con mi jefe sobre esto, porque tenemos una buena relación de amistad, y me aseguró que no tengo nada de qué preocuparme ya que tengo una excelente ética de trabajo y me he ganado este ascenso. Nadie podrá quitármelo tan fácilmente. Eso me ayudó mucho, y ahora que sé que mi trabajo está seguro, puedo hablar sobre lo que está pasando con el resto de la familia. Mi esposa no ha tenido contacto con ninguno de ellos, pero ellos no han respetado esto. Sofía intentó hablar con ella hace un par de días, y le dijo que era muy triste que hubiera decidido ponerse de mi lado en lugar del suyo, siendo ella su hermana. Mi esposa los había estado ignorando pero no los había bloqueado. Sin embargo, después de ese mensaje decidió bloquearlos porque la conversación no terminó bien. Después de recibir ese mensaje, mi esposa le respondió que ella estaba del lado de lo correcto, y que si yo estuviera equivocado, no me apoyaría, pero Sofía tenía expectativas poco realistas, y le dijo que la familia es lo primero. Entonces mi esposa le respondió que yo soy su familia. Sofía se enojó y empezó a hablar mal de mí. Mi esposa se dio cuenta de que no tenía sentido seguir hablando con ella, y por eso la bloqueó. Es muy decepcionante cómo están actuando ahora, tratando de culparme de todo. Yo también los he bloqueado a todos, y creo que aunque se disculpen, no podré volver a tener una relación normal con ninguno de ellos. Ni siquiera con mis suegros. He hablado con mi esposa sobre esto y ella entiende y ha sido muy comprensiva. Por supuesto, si ella quiere seguir teniendo relación con ellos si se disculpan, está bien para mí porque no puedo esperar que corte lazos con su familia para siempre, especialmente si se disculpan, pero ella me ha dicho que no los perdonará a menos que yo lo haga, y está dispuesta a seguir mi decisión porque yo soy quien ha sido maltratado por su familia y, honestamente, estoy muy agradecido con ella. No creo que hubiera podido superar todo esto sin su apoyo incondicional. Actualización 4. Hola a todos. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización y sorprendentemente, Sofía y Jacob han decidido volver a estar juntos. No habíamos tenido contacto con ellos desde que mi esposa y yo bloqueamos a Sofía y al resto de la familia porque simplemente no queríamos saber nada de ellos. Nos enteramos por otros familiares, ya que habían publicado en redes sociales sobre su decisión de renovar sus votos. La gente nos ha preguntado sobre este evento, pero tuvimos que decirles que no sabíamos nada porque, obviamente, aunque hicieran una gran celebración, no nos invitarían. Está claro que decidieron resolver sus diferencias y volver a estar juntos. No sabemos por qué llegaron a esta decisión o cómo, tal vez fue por su hija, pero bueno, al menos resolvieron su problema y van a dejar de molestarnos como hacían hasta hace 2 semanas. Sobre todo, me alegro de que nadie me vaya a culpar de nada más. Ahora que están juntos de nuevo, mi esposa y yo seguimos sin contacto con todos ellos y seguiremos así hasta que se disculpen, pero no creo que esa disculpa llegue pronto. Si no ha llegado hasta ahora, es muy poco probable que empiecen a arrepentirse. De todos modos, no importa realmente para nosotros porque, se disculpen o no, estamos felices con nuestras vidas ahora. Mi trabajo va muy bien, y mi esposa está pensando en dejar su trabajo, ya que ha ahorrado suficiente dinero para empezar su propio negocio. Las cosas van bien para nosotros, y estamos pensando en mudarnos a una casa más grande en un mejor vecindario, más cerca de mi trabajo para reducir el tiempo de viaje y, bueno, también porque nos lo merecemos. Sí creo que mi esposa extraña a su familia a veces y le he dicho que si quiere volver a hablar con ellos en algún momento, no tendría ningún problema. De verdad que no. Entiendo que las familias son complicadas, pero ella me ha dicho que ha tomado su decisión y que va a mantenerla porque no puede dejar que su familia nos maltrate y se salga con la suya. Cosas como esta me hacen sentir muy afortunado porque no sé cómo tuve tanta suerte. En fin, ella y yo estamos muy felices y eso es todo.